Y a mi juicio es, en un estudio fiscal que yo hice hará aproximadamente año y medio, vi que El Salvador estaba siguiendo por el camino de el país congelado, o sea, se había estancado. Y por el otro lado, ahora yo digo el país desnudo, porque la crisis te agarra desnudo y sin pisto. No es lo mismo como Chile, que tenía reservas, hizo frente, Brasil tomó mecanismos y ya salió, fue de los primeros países que sale de la crisis, y aunque la crisis de los Estados Unidos se empezara a resolver mañana, a El Salvador le llega todavía con rezagos, se mantiene. Ahora, si nosotros no hacemos las cosas adecuadamente, la crisis mundial puede pasar y a nosotros nos deja daños estructurales. Porque el daño más grave que da la crisis la pega por el lado del desempleo y eso genera pobreza. La pobreza del 40% del año pasado ya subió. Entonces, y del desempleo ha engrosado más el sector informal de la economía. Entonces, ante eso, ¿cuál es lo preocupante? Que no solo se habían escondido cifras, sino que hay una institucionalidad muy débil. El Estado había perdido su capacidad de incidir en el mercado. Recursos humanos, tecnológicos muy débiles que no le permiten tener los instrumentos para ejecutar políticas públicas. Y entonces se han seguido dos acciones. Una, paliar los problemas para la población más vulnerable, pero para eso necesitas dinero. Y como la economía ha caído y estamos en un estado de recesión, caen los ingresos y esto es el fisco que tiene que hacer ante el déficit, endeudarse. Pero para aliviar a la población más vulnerable. Pero el problema más importante es cómo reactivar la economía, cómo evitar el cierre de empresas, cómo evitar los despidos masivos, cómo fomentar y atraer otra vez la inversión privada. ¿Hay medidas para eso? Claro que sí. Hacer política crediticia, que no se está haciendo. No, eso, ¿se está haciendo? No se está haciendo. Creo que hay que hacer política crediticia. Hay que generar y tomar medidas como tomaron otros países, que en el momento en el que en este momento en El Salvador deberían de estar cayendo las tasas de interés, no han caído. En el crédito al sector privado ha decrecido. Entonces yo creo que tampoco hay que salir irresponsablemente a andar regalando dinero, no, sino que crear acuerdos importantes para estimular actividades productivas y tratar de generar un clima de confianza para que el inversionista venga. Porque mira, por el lado fiscal no se va a resolver la crisis. Y eso debemos de estar claros. Vamos a hablar más adelante sobre la propuesta de reforma fiscal. Se va a resolver los problemas por el lado de la reactivación de la economía. Entonces, quien se ha recortado ha sido el sector privado. Ha reducido gastos, ha tenido que cortar personal, reducir inversiones, pero el gobierno se ha expandido. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el gobierno se está financiando más de la cuenta del sistema financiero de la economía cuando estamos descuidando a los grandes actores que producen el empleo, que es el inversionista privado. Entonces, crear condiciones favorables para que el inversionista privado se la juegue. ¿Está pidiendo el empresario esas condiciones favorables? Claro, uno de ellos es el tema de la seguridad. Pues. El tema de la seguridad es un problema serio que te baja la rentabilidad, te sube el riesgo, te sube los costos. El otro problema importante, además de la seguridad, es la seguridad jurídica. O sea, tú no podés en un determinado momento, como inversionista, sobre todo extranjero, que de repente, ¡prum!, te cambian las reglas de juego. Por ejemplo, caso Chaparral, podría ser un caso. Podría ser una preocupación. Ahora que se anuncian, por ejemplo, los impuestos a las bebidas alcohólicas. O sea, qué bueno que se grave el impuesto al alcohol, pero lo importante es hacerlo en forma equitativa por el contenido de alcohol y que en un determinado momento ver que estas señales no nos vayan a reducir inversiones, no nos vayan a recortar empleos. Entonces, mi mensaje es, a la par de medidas fiscales para aliviar a las poblaciones más vulnerables, medidas de reactivación que fomenten la inversión. Ok, va a haber un corte y voy a volver con esa pregunta cabalmente porque me decía alguno de los grandes líderes gremiales de este país, no hemos reunido en Casa Presidencial como nunca no hemos reunido antes. Pero no sé si eso ha servido realmente para generar esa confianza que lleve al acuerdo, digamos, empresa privada, gobierno y que permita, digamos, cierto proceso de reactivación económica. Vamos al corte, ya volvemos.
Juan Héctor, yo le preguntaba a Federico Colorado unos días atrás y cómo está la relación con el gobierno. Me decía, fíjate que bien, nos hemos reunido muchísimas veces. Y quizás me he dicho, he venido más en estos últimos 3 meses a Casa Presidencial de lo que vine en los últimos 5 años. ¿Ya? Pero ¿está ayudando eso realmente, esa cercanía, esas reuniones? ¿Se está generando la confianza? A eso me refería yo precisamente. No para que el clima de inversión es lo halagüeño que algunos quisiéramos. Pero hay que pensar en cuál era el clima que se presagiaba antes de las elecciones y después de las elecciones, de tirantez, de alejamiento, de no diálogo. Para mí ese es un activo importante, el hecho de que la cúpula empresarial a través del comité ejecutivo esté reuniendo todas las semanas, entiendo yo, con funcionarios importantes del gobierno. Eso ya es un activo y creo que crea condiciones para por lo menos moderar aquellas actitudes, aquellas presunciones que se tenían de que las cosas iban a ser diferentes. Sí, la información que tengo yo es de que las reuniones han sido constantes. Desconozco, yo no estoy participando en esas reuniones, te cuento. Soy asesor económico, no estoy participando. ¿No lo llevan? No me llevan. Ya. Y además yo no voy, no me invitan. Ya. Yo me meto donde yo quiero meterme. Está bien. Bueno, aclarado eso, creo yo que voy a coincidir en mucho con lo que está diciendo Ricardo. Ajá. El tema de la seguridad y el presidente Funes hizo una invitación recientemente a que le ayudaran la semana pasada. Eso crea un clima de incertidumbre tremendo, los costos, la violencia, la criminalidad parece que se ha... ¿Perciben ustedes un aumento en la criminalidad? Bueno, es que las noticias que salen son de homicidios en aumento. Yo allí sí haría una elaboración, quizás. Quisiera pensar que en esta administración se está haciendo más transparente, inclusive en aquellas cosas que más nos preocupan. La delincuencia, que antes se escondían cifras también, se manipularon cifras en el plano económico, no se van a manipular. Es decir, aquí todo el sistema de información perdió credibilidad en la administración pasada. Y cuando el tema fiscal creo yo que no puede ser más contundente. Pero a estas alturas creo yo que esas relaciones que se han venido teniendo con el gobierno van creando las condiciones propicias para que los empresarios se decidan a invertir. Pero es que yo quisiera invertir como empresario, pero ¿por dónde comienza? Ricardo mencionaba un tema de suyo importante, pero ¿cómo se hace política crediticia en un país donde para fines prácticos no existe Banco Central? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come eso? No hay Banco Central que direccione vía líneas de crédito, vía tasa de interés, líneas de redescuento y estimule a los bancos a dedicar recursos a aquellas actividades productivas que el país necesita potenciar más. Stiglitz dice, mire, los bancos nunca han tenido una ventanilla especial para acompañar a los gobiernos en las tareas del desarrollo. Ellos andan buscando siempre un surplus para ellos. Y especialmente en el escenario nuestro donde todos los bancos son extranjeros, con grandes problemas todavía en sus casas matrices. El préstamo de $400 millones que se contrató con el BID, parece que tampoco ha tenido aquella fluidez en los desembolsos que se tenían. ¿Por qué? Claro. Muy caro, muy caro. Yo tengo la presunción que los bancos estaban esperando la tasa a la cual se iba a negociar ese préstamo para ahí que les iba a servir de piso. Mira, aquí es increíble, un crédito a la vivienda, 18% en dólares, cuando nos decían los defensores de la organización que iba a ser el sector más beneficiado. No hablemos de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que son de usura, pues. Ahora hasta los diputados de Arena lo aceptan. ¿Y por qué en el pasado no dijeron nada? Entonces, hablando del problema crediticio, de la situación de desencanto que se ve en la gente, hipotecando sus casas, vendiendo sus carros, porque no pueden pagar la tarjeta, eso ha deprimido totalmente el consumo. ¿Cómo se hace para aliviar esa situación de grandes consumidores? Es decir, no en términos de volumen, pero sí de masa. Indudablemente el crédito es indispensable, pero tienen que haber ya políticas más firmes para ver cómo, aparte que se atiende... Pero tiene que meter la mano el gobierno en la banca nacional. ¿Cuál es la propuesta? No, es que no puede, no puede meter manos.
Y cuando teníamos Banco Central, para eso era, para manejar la moneda y el crédito, para preservar las reservas internacionales. Y ahora, aquellos que más o menos manejamos ciertos conceptos económicos, aunque sean elementales, pues a veces nos parece una ofensa cuando un expresidente de la República se pone a criticar que no se utilicen las reservas de liquidez, sino que ya sabemos que no se pueden utilizar. Y todavía se pregunta, ¿para qué sirven las reservas? Están contratando un préstamo, y creo que fue en tu programa, no sé en qué programa, ¿para qué sirve ese préstamo del Fondo Monetario Internacional? Es de contingencia, para evitar una corrida, o una salida no deseada, como decimos en el calor, lo que conocemos un poquito de balanza de pagos, movimientos no controlados de capital.